Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cubrir todas las razones por las que tú podrías no estar perdiendo grasa abdominal. Vamos a ver por qué se dan esas cosas, vamos a profundizar un poquito en cada una, no demasiado también porque no quiero que se alargue demasiado el video, pero vamos a profundizar en cada razón o cada problema por el que no estás bajando la grasa abdominal. Vamos a profundizar un poquito en cada uno y vamos a abordar cada uno, ¿bien? Qué es lo que está faltando para que tú tengas más claridad sobre lo que te está faltando y así puedas perder, sí o sí, asegurarte de que vas a perder la grasa abdominal. Entonces, se divide en dos secciones, ¿vale? Las personas que no están perdiendo grasa abdominal, específicamente la grasa abdominal. La primera es que no estás en déficit calórico o en un déficit calórico adecuado, ¿vale? Entonces, ¿qué es un déficit calórico adecuado o qué es un déficit? Un déficit es simplemente que tu cuerpo está recibiendo menos energía de la que necesita. Bien, es bastante simple. Nosotros medimos la energía en calorías, al menos en los alimentos, y bueno, nosotros quemamos energía por muchas cosas que hacemos a lo largo del día. Por eso es que puedes bajar de peso, por ejemplo, sin hacer nada de ejercicio, porque de por sí, aunque no hagamos ejercicio, nuestro cuerpo ya usa energía, ya quema calorías para hacer nuestras actividades del día a día, como por ejemplo ahorita que me estoy moviendo. Bien, por eso es que siempre estás quemando calorías, siempre estás quemando energía y las personas incluso, no es lo ideal, y quiero aclarar, pero aún así pueden perder grasa o pueden bajar de peso sin hacer absolutamente nada de ejercicio. Ahora, ¿por qué doy esta definición al déficit calórico? Porque, bueno, ni siquiera sabes si estás en un déficit calórico adecuado, obviamente, si ni siquiera sabes qué significa un déficit calórico. Ahora, si no estás en un déficit calórico adecuado, puede ser por estas razones. La primera es que no tienes idea de cuáles son tus requerimientos. ¿A qué me refiero con requerimientos? Los requerimientos de lo más importante y la base, que son primero las calorías y después los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas. No conoces la importancia de las calorías, piensas que a lo mejor el perder grasa solamente es comer más saludable y listo, lo cual, digo, lo he subido bastante en mi contenido, ya vimos por qué no, o sea, el comer saludable no, ayuda, sí ayuda, pero a veces no es suficiente para que pierdas grasa o para que bajes de peso, ¿bien? Realmente lo que se quiere es perder grasa. Entonces, no conoces la importancia de las calorías, no sabes cómo funciona esto, o no sabes cuántas consumir, ni las tomas en cuenta, ¿bien? No estás tomando en cuenta tus calorías eh, eh, a la hora de decidir qué es lo que vas a comer en tu día a día. Ahora, no solamente eso, sino que no sabes en qué rango de tiempo tomar en cuenta las calorías. Es decir, no sabes cómo decir en qué tiempo tengo que cumplir con cuántas calorías, ¿bien? Lo cual es la base y es lo más importante. Tampoco sabes cómo definirlas. ¿A qué me refiero con definirlas? Hace no mucho tiempo subí una clase gratis sobre esto. ¿Qué es definir las calorías? Bueno, primero tú tienes que estimar cuántas calorías son las que debes de estar consumiendo, ¿bien? Y debes de definir un rango de tiempo en el que vas a estar consumiendo estas calorías. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, una vez haces esto, lo primero va a ser como una propuesta, por así decirlo. Es decir, al principio tú no sabes cuántas calorías debes de consumir porque todas son aproximaciones. Una vez tienes una idea de más o menos cuántas calorías debes de consumir, tienes que confirmar que es el número de calorías al día, que, bueno, ahí ya me adelanté, ya te spoileé. Tienes que ver, normalmente conviene verlo al día. Entonces, una vez tú tienes más o menos una idea de cuántas calorías debes de comer, por así decirlo, al día, debes de confirmar que estas son las correctas, porque puede pasar que de repente empieces a perder grasa más rápido de lo que te gustaría o más rápido de lo que deberías, que este es otro tema completamente aparte. A veces no conviene perder grasa tan rápido. Entonces, si estás perdiendo grasa más rápido de lo que deberías, bueno, también a veces conviene hacer ajustes. O simplemente no estás perdiendo grasa tan rápido como te gustaría o como deberías, simplemente no estás viendo cambios de ninguna manera. A lo mejor no ves cambios ni en la ropa, no ves cambios a nivel visual en el espejo, no estás viendo cambios, absolutamente nada de cambios en el peso, por ejemplo, asumiendo que sabes cómo interpretar tus pesos en la báscula. Entonces, en resumen, no conoces y no tienes idea de los requerimientos. Ahora, las calorías, ¿de dónde vienen? Las calorías vienen de los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, dicho esto, para saber la parte de las calorías, debes de saber qué es lo más importante de cumplir dentro de los macronutrientes. Ahora, todo esto se puede resumir a que no tienes un déficit calórico adecuado, o sea,
ni siquiera estás perdiendo grasa, ni siquiera estás perdiendo grasa como deberías o al ritmo que deberías, o no lo estás haciendo porque no tienes un déficit adecuado. Si no tienes un déficit adecuado es porque probablemente no entiendas el concepto, o sí entiendes el concepto, pero no tienes idea de cómo estimar, definir tus requerimientos de macronutrientes, ¿bien? Que es la parte más importante. A ver, no lo es todo calorías y macronutrientes, hay más cosas, como los micronutrientes, o sea, vitaminas, minerales, en qué horarios comes, pero realmente son cosas que van a tener un impacto más pequeño hasta cierto punto en la pérdida de grasa. Lo más importante es que tú sepas calorías y sepas macronutrientes, cómo estimarlos y después cómo confirmarlos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es otra que podría estar pasando que no te deja tener un déficit calórico adecuado? Piensas que eres constante, pero falta medir más y ser más preciso. Esto también es algo que le pasa a algunas personas. Las calorías yo te recomiendo verlas un poquito como, no sé si habrás escuchado alguna vez el concepto de gastos hormiga, ¿bien? Se da mucho en el tema de finanzas y economía. Son pequeños gastitos que vamos teniendo, vamos gastando en cositas que a lo mejor por sí solos son insignificantes y no van a tener un impacto en nuestras finanzas o en nuestra economía, pero ya sumados sí que pueden hacer la diferencia, y a veces como les llaman hormiga porque son pequeñitos y no nos vamos dando cuenta, pero ya todos sumados sí que pueden tener un impacto entre nuestras finanzas y nuestra economía, y nos pueden terminar generando un problema, que a lo mejor no tengamos las finanzas como las esperábamos. Entonces, bueno, lo mismo pasa con las calorías. A veces, por falta de medir lo que comemos, no nos damos cuenta. Bueno, obviamente muchas veces el problema viene desde que no sabemos cuáles son nuestros requerimientos de macronutrientes, ¿bien? No sabemos cómo estimarlos y no sabemos confirmarlos. Pero además de eso, a veces pasa que es como que ya tenemos una idea de cuánto debemos de estar consumiendo de calorías, proteína, carbohidrato, grasa, pero a la hora de medir cuánto estamos comiendo de cada cosa no lo estamos haciendo de manera tan precisa, porque se nos están pasando incluir cositas. ¿A qué me refiero con cositas? De repente que agarras y te echas una galletita, ¿no? La verdad, a veces a mí me pasa, me como algo que está en mi alacena y no lo tomo en cuenta dentro de las cosas que comí en ese día para ir midiendo, para cumplir con mis requerimientos que tengo que cumplir del día. Entonces, muchas veces hay falta de precisión sobre lo que ya estás comiendo. No es tanto que no sepas tus requerimientos, sino que sí sabes cuáles son, pero no los estás cumpliendo, a lo mejor no por falta de disciplina o alguna otra razón, sino porque no te estás dando cuenta de estas pequeñas, voy a llamarle calorías hormigas. A veces pasa así, y de hecho puede llegar a pasarle a una persona que de repente esté viendo resultados y empieza a notar como que se empieza a estancar. A veces gradualmente empezamos a regresar a los hábitos que teníamos, o empezamos a hacer pequeñitos cambios en la alimentación que empiezan a afectar el proceso, ¿no? Entonces, esa es otra posible razón por la que no estás en un déficit calórico adecuado. Piensas que eres constante, pero te falta precisión a la hora de medir lo que estás comiendo. Bien, eso hace que no estés en el déficit. Si no estás en déficit, simplemente no vas a perder grasa. Ahora, ¿cuál es otra? Bueno, la otra, y generalmente la más común, sabes que no eres constante. Bien, no eres constante. Generalmente, si se profundiza, nos vamos a dar cuenta que la razón por la que las personas no son constantes no es por falta de tiempo. Ese sí es un obstáculo, pero tiene solución. No, la solución no es compleja de la falta de tiempo. Pero digamos que tienes el obstáculo, no es constante por falta de tiempo. Imaginemos que tú estás ahí. O sea, tú mentalmente piensas, ok, yo creo que yo no soy constante por falta de tiempo. Bueno, seguramente es otra cosa, pero digamos que si a lo mejor te la pasas trabajando, de verdad, y sí hay algunas personas que sí es falta de tiempo, de verdad están demasiado ocupadas, pero la verdad es que son la minoría, la mayoría de las veces no es así. Sabes que no es constante por flojera, te gana la flojera, te ganan los antojos, te gana la falta de motivación o te gana la falta de disciplina. Ahora, ¿cuál sería la otra posible razón? Todo esto que acabamos de ver cae dentro del no estás ni siquiera en un déficit calórico, es decir, ni siquiera estás perdiendo grasa, ¿bien? O la estás perdiendo muy, muy lento, lo cual hace que ni siquiera, o sea, que no veas nada de resultados. Ahora, la primera razón principal es justo esa, no estás en déficit calórico adecuado, por lo que no estás perdiendo grasa. ¿Cuál es la segunda? La segunda es que te falta tiempo para ver resultados, ¿bien?
Y esto viene de que no sabes cómo funciona el tiempo, o no sabes más bien cómo funciona tu cuerpo, por lo que tus metas no son realistas. A lo mejor esperas ya tener cuadritos en un periodo de tiempo que ni siquiera es realista para ti. Eso puede variar entre personas, dependiendo de la composición corporal, genética, entre algunos otros factores. O no sabes cómo funciona la pérdida de grasa. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí ya vamos a empezar a cubrir todas las posibles razones, todos los errores o todas las razones por las que no llegan, una persona no llegaría a perder grasa abdominal. Bien, aquí empezamos a cubrir todo. Lo primero es, dentro del lado de, si te das cuenta, se puede englobar en dos. No estás en déficit calórico adecuado, no estás perdiendo grasa, o sí lo estás haciendo, pero te falta tiempo para ver resultados. Y dentro de esta última, puede pasarte que no sabes cómo funciona la pérdida de grasa. ¿A qué me refiero con esto? He notado que hay personas que directamente están buscando el cómo perder grasa abdominal. Eso quiere decir que no saben cómo funciona la pérdida de grasa, lo cual puede ser un problema, porque si estás llevando a cabo un proceso que tú no entiendes, va a ser mucho más fácil que lo lleves mal, obviamente. Entonces, ¿cómo funciona la pérdida de grasa? Vamos a abordar súper rápido esa parte. Tu cuerpo prioriza ciertas zonas específicas, el abdomen generalmente es de las últimas, ¿vale? Entonces, bueno, debes de saber que si tú estás viendo otros cambios en otras partes del cuerpo, probablemente vayas por buen camino. Voy a interrumpir aquí. Si te interesa que yo te dé una guía y te ayude para asegurarte de que pierdes grasa abdominal o pierdes grasa en general, pero te interesa también la grasa abdominal, abajo te voy a dejar un link para que agendes una llamada de consulta gratis conmigo y veamos si realmente hace sentido y puedo ayudarte con todo esto. Bien, la consulta sería obviamente gratis. Entonces, nada, ahora sí continuamos. No sabes cómo funciona la pérdida de grasa, ya te acabo de explicar cómo. Seguimos en la parte de te falta tiempo para ver resultados. Tus metas no son realistas. Bien, para una persona normalmente perder, vamos a imaginarnos el estereotipo del hombre a lo mejor de 40 años que tiene bastante grasa abdominal, que tiene como panza, ¿no? Tiene algo de panza. Normalmente, bueno, ese estereotipo que a todos se nos viene a la cabeza, normalmente a esa persona le va a tomar unos 4 a 7 meses, entre 4 a 7 meses en perderla, ¿no? Como máximo. Normalmente, si las cosas se hacen bien, es que depende también aquí, yo digo 4 a 7 meses, me estoy reservando porque obviamente puede variar, pero normalmente con unos 4 meses se tiene suficiente, ¿bien? A veces sí, a veces no, ahí varía, pero para que te des una idea de cuánto tiempo es un tiempo realista. Si por ahí quieres perderlo en menos tiempo, a lo mejor solo sería realista si tienes poquita grasa en general, ¿no? Si realmente no tienes que quitarte como varios kilos de encima, bueno, seguramente en menos de 4 meses podrías lograrlo, ¿bien? Entonces, bueno, ya sabiendo esto, tus metas deberían de ser un poquito más realistas. Ya cubrimos a las personas que les falta tiempo para ver resultados. Bien, si tú eres esto, ya está cubierto, ¿vale? Recuerda, si te interesa que te ayude, te dejo el link abajo de la consulta gratis. Ahora, no estás en déficit calórico adecuado es la otra posible razón dentro de las dos razones generales por las que las personas no pierden grasa. Entonces, vamos a ver cada una. Sabes que no eres constante. ¿Cómo se aborda la falta de tiempo? Si tú tienes poquito tiempo, vamos a cubrir cada razón por la que no son constantes las personas. Si tienes poquito tiempo, tienes que entrenar 2, máximo 3 veces por semana. Solamente entrena fuerza o entrena 2 días fuerza y 1 méteselo al cardio o entrena 3 días fuerza. Bien, no me voy a profundizar sobre qué entrenar de fuerza específicamente, o sea, de manera detallada, pero generalmente conviene hacer rutinas de cuerpo completo o tren inferior o tren superior, ¿vale? Y bueno, debes de saber obviamente también cómo ir progresando. Esto te va a ayudar porque le vas a tener que dedicar muy poquito tiempo al entrenamiento de fuerza, porque solamente vas a hacer fuerza, y el déficit calórico se lo vas a dejar a tu alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí debes de aprender cuáles son tus requerimientos de alimentación, porque a través de la alimentación es lo que te va a ayudar a perder grasa y el entrenamiento es lo que te va a ayudar a que justo pierdas grasa y no pierdas peso. Es decir, que mantengas músculo, ¿bien? Entonces, es más o menos el enfoque que tú puedes tener si sientes que no estás siendo constante, sabes que no eres constante y sientes que la razón por la que no estás siendo constante es falta de tiempo. Ahora, flojera. ¿Cómo abordar esa parte? Bueno, ahí es un tema
más mental. Si es flojera, falta de motivación, si es falta de disciplina, de verdad lo has intentado y no puedes, ahí sí, agenda una llamada de consulta conmigo, seguramente te va a ayudar mucho. Ahí es un poco, si sientes que tienes falta de motivación, obviamente es algo multifactorial, pero muchas veces pasa que las personas no han por así desbloqueado esa motivación que realmente va a ser suficiente y va a ser más grande que la dificultad del proceso. Entonces, ¿eso por qué se da? Normalmente se da porque no son tan conscientes y no voy a profundizar tanto sobre este tema, pero normalmente se da porque no entienden tanto cuál es el problema que tienen o no entienden tanto por qué quieren bajar la grasa abdominal. Y esto puede sonar raro, pero muchas veces pasa. Es como clásica persona que es como que, bueno, quiero quitarme un poquito de grasa abdominal por ir a la playa, ¿bien? Pero si la persona realmente se tomara el tiempo de reflexionar y tener un momento como de introspección, se pudiera terminar dando cuenta de que es algo mucho más importante para él o para ella de lo que pensaba. Entonces, tienes que tener una motivación que sea más fuerte que la dificultad del proceso. Si no la tienes, va a ser difícil que puedas superar el proceso porque es un proceso que obviamente, como bien sabes, no es fácil. Entonces, ahí ya cubrimos el hecho de sabes que no eres constante, ya tienes un camino, ya tienes un plan de acción, ¿bien? Que es encontrar tú esa motivación que hasta ahora no has encontrado porque hasta ahora no ha sido suficiente para que tomes acción y para que seas constante, incluso en las circunstancias en las que te encuentras actualmente. Ahora, si te das cuenta de la parte de no estás en un déficit calórico adecuado, al final todo se resumía a saber tus requerimientos calóricos, ¿bien? Y de macronutrientes. Entonces, ahí lo que tienes que hacer simplemente es estimarlos, los puedes estimar con una calculadora de macronutrientes, por ejemplo, y después definirlos midiendo tu progreso. Tienes que aprender a medir tu progreso. Tampoco voy a profundizar demasiado en eso, pero sí te voy a decir cuáles son las claves para hacerlo. La primera clave es no centrarte en una sola cosa. Es decir, no te centres solamente en el peso de la báscula porque te la vas a pasar muy mal y probablemente puedas tomar decisiones, te vas a desmotivar y es más fácil que lo dejes, o probablemente vas a tomar decisiones que no son las mejores. Por ejemplo, empezar a comer menos porque sientes que no estás bajando de peso. El peso varía demasiado, entonces no conviene centrarse en una sola cosa. Analiza todo lo que está pasando para medir tu progreso. Analiza qué va pasando con tus pesos, tú cómo te vas sintiendo, qué está pasando en el entrenamiento de fuerza, estás progresando o no estás progresando, lo cual obviamente sería buena señal. Analiza tú cómo te sientes, tus hábitos están cambiando o sigues tomando las mismas decisiones de alimentación, ¿bien? Analiza qué es lo que está pasando con tu ropa está cambiando o no está cambiando, qué tanto está cambiando, cómo te ves en el espejo. Empieza a ver ciertos detalles en dónde los estás viendo, ¿bien? Todo esto en conjunto es lo que te va a servir para ayudarte a confirmar que tus requerimientos, por ejemplo, las calorías o macronutrientes que estimaste primero en una calculadora o con alguna, también hay fórmulas, ¿bien? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero una vez que los estimaste, todas estas cosas en conjunto son las que te van a decir si debes de hacer ajustes, que es lo más difícil de decidir en el proceso, o si debes de simplemente seguir haciéndolo y ya nada más caerías en la otra categoría por la que no puedes perder grasa abdominal, que es simplemente que debes de esperar, ¿bien? Entonces, resumiendo, porque sé que puede llegar a ser bastante. Resumiendo, hay dos posibles razones por las que no estás perdiendo grasa abdominal. La primera, no estás haciendo las cosas bien, no estás en un déficit calórico adecuado. Digo, algo que también te puede ayudar es tener un buen entrenamiento, porque hace que no solamente pierdas grasa, incluyendo la grasa abdominal, si esperas suficiente tiempo, sino que además también crecen, por así decirlo, tus músculos del abdomen. Entonces, esto es lo que hace que se vea un poquito más en 3D, ¿bien? Pero en resumen, o no estás haciendo las cosas bien, es decir, no estás en déficit calórico, no tienes un buen entrenamiento, ya sea por desconocimiento o si sabes que no lo estás haciendo bien, pero no puedes ser constante, o simplemente te falta tiempo para ver resultados porque no sabes en cuánto tiempo es realista verlos. Bien, esas son las dos posibles razones y ya cubrimos como las soluciones o la perspectiva que te va a ayudar a tener todo esto, digo, estas posibles razones más claras, o al menos ya con esto tú deberías de saber qué camino seguir, ¿bien? Te repito, si quieres ayuda con todo esto, agenda, abajo te voy a dejar un enlace, lo único que tienes que hacer es elegir una fecha
responder un breve formulario, elige una fecha, elige un horario y vas a agendar una llamada personalmente, va a ser conmigo, para que platiquemos y veamos si hace sentido, obviamente si te interesa, si hace sentido que yo te ayude con todo este proceso y así nos aseguremos que pierdas grasa abdominal. Si te gustó el video, independientemente de lo de la consulta, dale like y no te olvides de suscribirte para el siguiente.